hablar un poquito contigo de economía. Yo tengo algunas preguntas, pero bueno, me gustaría que te presentes y que, bueno, nos cuentes un poquito de vos, así arrancamos. ¿Qué te parece? Bien, bueno, mi nombre es Laura Fernández Campillo. Yo estudié economía, la licenciatura de economía, y me he dedicado siempre a trabajar en entidades financieras, en banca. En algún momento el tema de la banca empezó como a apretarme demasiado y dejé ese trabajo por empezar a hacer algo propio, ¿no? Entonces, siempre pienso que es cuando pude dejar el trabajo tal y como era, que pude empezar a ver lo que significa la economía desde la persona común, no desde la persona que tiene conocimientos de economía. Entonces, lo que estoy compartiendo ahora es prácticamente todo desde la persona común. Es como si de alguna forma la realidad, cuando tú intentas hacer algo propio, te lleva como a ver las fallas o las fricciones de lo que no se corresponde, de lo que has estudiado, con la realidad según se te da a ti. Entonces, de esa fricción es de la que empiezan a hacer otra lógica, que es una parte del desarrollo que yo hago, que lo he llamado lógica de la economía, que sería como la parte más abstracta. Y después una parte más de aplicación práctica, que ha surgido muy recientemente, que le he llamado economía dinámica. Las dos, ahora como conjunto, lo llamo economía dinámica, pero incluiría esas dos partes. Entonces, economía dinámica va dirigido más a personas que tengan inicio de negocios o personas que quieran hacer cualquier tipo de consulta. Es una consultoría acerca de sus trabajos, de la forma en la que se relacionan con la economía, tanto en su empresa como su trabajo, si están por cuenta ajena. Esa sería un poco. En principio está dirigido de momento, fundamentalmente a personas que tienen un conocimiento previo de lógica global convergente. Bien. Mi intención es que en algún momento pueda ser un desarrollo aplicable a cualquier persona. Entonces, cuando tú me invitaste para hacer el ciclo formativo de la UNLI, aparte de que me entusiasma la idea, me encanta, bueno, lo que a mí me surge para proponer es hacer esa parte de desarrollo más teórico abstracto, pero a la vez que esté conjugado con las preguntas de las personas, que al final son las que van haciendo el desarrollo práctico. Ajá, bien. Que sea bien participativo. Perfecto. Bien. Todo esto es muy abstracto, o sea, la economía ya es muy abstracta, la lógica ya es muy abstracta, los números son muy abstractos. ¿Cómo podemos bajar, ralentizar un poquito más? Es un desafío que también tengo yo. Y para eso te voy a hacer algunas preguntas. Estuve mirando tus videos ahora para poder estar en sintonía. Y me llamó mucho la atención, hay un video que hablas de la izquierda y la derecha, y me gustaría ver cómo opera esta izquierda y esta derecha de cada uno de nosotros a la hora de emprender o a la hora de enfocarse en un desarrollo económico, ¿sí? Bueno, la pregunta es muy abierta, así que no sé por dónde empezar, la verdad, con esa pregunta. Bueno, a ver, podremos empezar con cuáles son los desafíos que tiene la persona que tiene una tendencia a la izquierda, por ejemplo. Bien. Ok. A ver, cuando yo empecé con el desarrollo, me fui dando cuenta primero como por fogonazos, cómo lo que yo hacía con mi propia economía, la forma en la que yo me manejaba, mi lógica, estaba muy relacionada con la forma con la que me vinculaba con la gente, con mi familia, con mis amigos. Toda esa lógica de los vínculos
que podríamos hablar de una parte en la que se puede ver como la izquierda, lo que conocemos como izquierda herida, que sería una serie de programas que aparecen en los vínculos. Cuando uno va a establecer relaciones económicas, lo que sucede es que en el concreto, cuando pones dinero, salta la verdad de lo que está codificado en el inconsciente. Entonces, lo que me fui dando cuenta es que aparece una fricción entre el ideal que nosotros tenemos de cómo debería estar siendo nuestra economía y la realidad que tenemos codificada en el inconsciente. Entonces, lo que ofrece, la capacidad que ofrece la lógica es poder percibir la realidad de lo que tenemos codificado en el inconsciente, pero de forma que no produzca una carga pesadumbrosa, que es lo que suele suceder con la izquierda, que viene como una especie de... tiene todo un programa en el que me tengo que comportar de forma correcta, tengo que ser correcto, tengo que seguir una serie de normas establecidas. Entonces, todo ese programa le voy a ver tanto en los vínculos como en la forma en la que gestiono un negocio. La diferencia de lo que yo transmito con, por ejemplo, un coaching económico sería que el coaching económico te va a enseñar a cómo manejarte mejor con tu economía. Lo que yo estoy transmitiendo, por eso, indefectiblemente, de alguna forma, en principio tiene que ser abstracto, aunque la idea también, el desafío está buenísimo de poder hacerlo más concreto, es si estoy dispuesto a abrirme a una finalidad global para todos los actos de mi vida, lo cual incluye la economía. Entonces, ahí vamos a poder ver cómo tenemos codificado como un centro de mandos, un comando que ha dirigido la economía para satisfacer los 4 marcadores. Entonces, de alguna forma, cuando estamos en el proceso, vamos a tener 2 perspectivas. Una, cómo nos arrasa una fuerza que nos lleva a satisfacer los marcadores, a satisfacer la supervivencia, y otra, una perspectiva que, sin implicarse o de forma impersonal, puede percibir eso. La cuestión ahí es que el centro de mandos que ha comandado la economía hasta ahora, en base a lo que viene del pasado, se va a sentir sumamente inquieto y quiere buscar soluciones y quiere generar algo nuevo para tapar esa sensación de escasez. Entonces, el hecho de que estemos enlazados a una finalidad global nos va a hacer poder percibir todo ese programa de que el centro de mandos está tratando de satisfacer los marcadores y darnos cierta estabilidad para poder transitarlo. De alguna forma, yo lo que veo ahora es que esta economía, esta perspectiva de la economía, estaría al servicio de poder dejar, perdón, que me llamaban al móvil, como que generar un espacio neutro de conciencia impersonal que permita sacar toda esa conciencia personal que tiene una alta velocidad por perseguir un resultado. Entonces, que en economía podemos transmitir algo que por encima del resultado esté el proceso, de momento es un reto importante. Bien, bien. Bueno, mientras que me hablabas, me acordaba de que aquí en Argentina hemos vivido muchas instancias de crisis, ¿sí? No tengo los números de crisis, después 80 creo que son. ¿Crisis es 80? Bueno, ahí lo dejamos pendiente para alguien que esté ahí atento y no saque los números. Ha habido varias instancias de crisis. De hecho, nosotros nos criamos, muchos de nosotros, así como ustedes, escuchando historias de la dictadura de Franco, nosotros nos criamos escuchando historias de las crisis, ¿no? La crisis del 85, la crisis del 55, la crisis del 2001, después la crisis ahora hace poco la del 2011. Cada X cantidad de tiempo hay crisis, ¿sí? Más allá de que estaría muy bueno hacerle el tumi a las crisis y ver cómo se desdobla esta situación, que me parece muy interesante, en los países,
Más allá de esto, lo que me viene es que desde una izquierda también, yo he escuchado en casa, siempre esto de que, bueno, estábamos a punto, no sé, mi abuelo, puse un restaurante de 80 mesas, un montón de gente, no sé cuántos empleados trabajando, nos iba re bien, pero de repente vino la crisis y bueno, nada. Todo se cayó, ¿sí? O sea, de esas historias son cíclicas y a mí ya desde pequeña me parecía como muy, decía yo, hay algo raro acá, porque todos les va muy bien hasta que llega la crisis y ahí entregan todo su potencial al Estado y es el Estado el que tiene el poder de que a tu negocio le vaya bien, ¿sí? Nos hemos criado muchos, sobre todo en Argentina, con esa creencia popular de que no se puede crecer más de lo que el Estado te permite, ¿sí? Entonces, ahí estaría bueno como para abrir a ver esa lógica de dónde viene, si obviamente viene de la izquierda, pero a ver qué más se abre ahí. Vale. A ver, yo como lo percibo hasta ahora, me parece que el momento de crisis, visto a un nivel interno, que es el enfoque que le estamos dando, digamos que como las capacidades que hemos tenido hasta un cierto momento, en un cierto momento se encuentran con la frontera de su diseño. Hasta ahí se encuentran con un desafío. Entonces, la circunstancia de desafío lo que provoca es que se generen nuevas habilidades. Esto sería como una evolución lineal, ¿no? Evolución lineal de la Tierra y de todos los elementos que en ella habitan va a tender a que haya situaciones en las que los desafíos que se ponen delante sirven para que la persona acceda a nuevas habilidades, a una forma nueva de respuesta. Entonces, se genera como una presión interna para poder dar a luz esas habilidades nuevas que se están presentando. Entonces, la crisis que justamente suma 80, que estaba haciendo la vieja sigue suma 80, sería una torsión de todas las posibilidades. O sea, un momento en el que se da la posibilidad de que se abran capacidades nuevas. Entonces, lo que suele pasar y lo que ha pasado al verlo solo linealmente, históricamente, el tema de las crisis, que siempre se repiten y siempre es lo mismo, se generan solo habilidades nuevas en modo lineal. Entonces, hay un crecimiento lineal para la gente que lo aprovecha y hay un decrecimiento para la gente que no lo aprovecha. Ahí es donde decimos que se abren las brechas. Justamente todos los países sudamericanos tienen como una brecha económica muy grande entre la izquierda y la derecha. La gente que sabe aprovechar crece, la gente que no sabe aprovechar se va para abajo. Entonces, más allá de este planteamiento lineal, que sería como lo que plantea la economía en modo coaching, ¿no? Aprovechar esa crisis para una nueva oportunidad, el planteamiento que hacemos a través de esta perspectiva de economía dinámica es otra introducción que sería lo que es la perspectiva no lineal. Y aquí es donde está en juego la triangulación con tierra de la presión interna que sucede en el individuo. Es decir, cuando yo tengo la presión interna, tengo la ocasión, sí, de acceder a habilidades lineales más amplias. Pero tengo también la capacidad o la oportunidad de abrirme a una perspectiva que no está interferida por ningún intermediario que esté, como tú decías, poniendo un techo a nivel perceptivo. Entonces, poder ver a ese intermediario cómo interfiere en mí sería como la capacidad que me da tierra, esa triangulación, me da la capacidad de tener 3 ángulos. Ese tercer ángulo es el que da la capacidad de poder ver como si dijéramos la polaridad y una coherencia que se gesta más allá de la polaridad. Exacto. No sé si es abstracto. Sí, yo te entiendo perfecto. Es abstracto, pero también ya creo que ya tenemos un desarrollo como para poder comprenderlo.
Y bueno, y entonces yo creo que esto de estar permanentemente poniendo la referencia afuera, en el Estado, que obviamente es importante porque nosotros vivimos en sociedad, estamos interrelacionados, interconectados. También a nosotros nos ha pasado que como no, como vos decís, hay una brecha tan grande entre los que generan dinero y los que ceden su dinero y su potencial, lo que pasa es que muchas veces nos quedamos bajo ese techo para no a seguir avanzando y no seguir descargando el potencial del desafío, porque en realidad, si yo no confío en el banco, por ejemplo, en los bancos, y tengo que crecer, tengo que poner mi dinero ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vive eso abstracto en la persona para que pueda ir creciendo sin entregar todo su potencial de alguna manera, ¿sí? Para mí ahí sería como tomar como oportunidad cada una de las experiencias que puedas tener, por ejemplo, algo muy concreto, ¿no? Cuando vas al banco y te relacionas con la gente del banco. Cuando uno puede ir desde esta perspectiva de tener la disponibilidad de desarticular sus propios programas ante el banco ya no va a ser una amenaza. Te me has ido, no sé si estás o no estás. Ah, vale. Te veo. El banco va a ser una amenaza o no va a ser una amenaza en función de la finalidad que yo tenga en esa relación. Entonces, en realidad la estructura de diseño, lo que todavía no alcanzamos a entender, que el diseño es algo neutro, ¿no? Monse Teixido, cuando estuvimos en el evento de Menorca, dijo algo que a mí me tocó mucho, que es la percepción que tenemos del diseño lo que le da una categoría o le da otra. Entonces, estamos ante el desafío de trascender la percepción que tenemos del diseño. Es justamente cuando nos relacionamos con el diseño cuando podemos trascender esa percepción. Y esa trascendencia es parte de cada uno, ¿no? Siempre lo decimos, pero claro, luego cuando toca ir al banco es otra cosa. Entonces, bueno, mi sugerencia es siempre, no te oigo. No, digo que desde 5.4 es más difícil ver eso, porque nosotros vemos al diseño y para verlo desde 5 es verlo desde una abstracción. Entonces, una abstracción es algo ciego. Simplemente ve un diseño, ve una barrera, punto. No le digas más nada. ¿Sí? Es como estar en una habitación oscura y estar tratando de, entre 3 y 5, es que se están tratando de comunicar, pero 5 está en una habitación oscura. En cambio, 3 está en una habitación con luz. Y por eso me parece muy interesante ese vínculo 34-5-4, porque si bien 5-4 desarrolla ojos para ver en la oscuridad, habilidad de ver en esa oscuridad que es la lógica, 3 le puede decir que ese diseño en realidad es neutro. Entonces, es la forma que vos le des a ese diseño. Está buenísimo eso. Claro, es genial porque en realidad, por ejemplo, como ejemplo concreto, ¿no? Recientemente que fui a pagar impuestos a Hacienda, cuando empecé a ir siempre había tenido como un rechazo, ¿no? Con esto últimamente, desde que estoy como por libre, tenía como cierto rechazo con el tema de impuestos hasta que empieza a venir un apremio como, bueno, vamos a implicarnos de alguna forma. Entonces, en esta implicancia, uno se puede ver cómo está codificado su inconsciente para relacionarse con ese diseño. Uh-huh. Entonces, cuando lo asumes como algo que es de responsabilidad propia la percepción, uh-huh, ya no es el diseño como algo externo a vencer, sino que es algo externo que pone de manifiesto los programas que tengo internos codificados. Me va a estar hablando de cómo tengo la autoridad codificada internamente. Porque la izquierda tiene
justamente izquierda suma 1, 1, 4. Derecha 4, 5. Entonces, la derecha tiene como esa trascendencia del diseño, pero la izquierda se queda como techo en una especie de obediencia, dependencia y rebeldía que se queda ahí, le hace como de techo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo ver yo en qué forma tengo codificada esa izquierda? Cuando me relaciono con el diseño y veo en forma real, sin tratar de cambiarlo, los programas que me operan cuando me relaciono con ese diseño. Entonces, la disponibilidad de desarticular mi programa es muy distinta a la disponibilidad de afianzar ese centro de mandos para ponerse como a defenderse de ese diseño, ¿no? O sea, me va a sacar una vulnerabilidad muy grande. Asumir la vulnerabilidad que me va a hacer sentir ponerme delante del diseño, para mí es como percibir dentro de mí dos puntas que en apariencia contrarias, pero que hacen como que gire la finalidad. Uh-huh. En lugar de estar percibiendo solo el potencial, percibo la finalidad. Exacto, porque esa apariencia contraria en realidad es la apariencia que le da la percepción seteada por el diseño anterior. Cuando lo puedo ver desde 5, la apariencia de polaridad se transforma en paradoja. ¿Sí? Entonces ahí puede haber una vuelta de rosca a ese mecanismo que traíamos previamente. Pero bueno, claro. Me gusta mucho porque esto nos lleva a la próxima pregunta que te iba a hacer, esto de madurez fiscal. Está en uno de tus videos. Sí, justamente madurez fiscal para mí parte de ese asumir que voy a poner el foco en los programas inconscientes que me operan ante ese diseño. Uh-huh. O sea, empieza a primar es responsabilidad mía, mi núcleo perceptivo, asumo que tengo una finalidad de estar disponible para que el vacío genere conciencia a través mío. Uh-huh. Entonces, se produce como esa responsabilidad o madurez fiscal a la hora de asumo que son mis programas los que están pendientes de desmantelación. Sí. Porque aquí se genera para la codificación de izquierda, cuando se le dice asumir la madurez fiscal, uh-huh. El diseño tiene como un refinamiento muy grande y lo toma como un esfuerzo, ¿no? Lo toma como una obligación, como si tuviera que asumir mi implicancia de desdoblado en forma esforzada, ¿no? Como ya toca que el desdoblado asuma, algo así, ¿no? Exacto. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con un asumir que ya toca que tengamos que asumir, sino asumir mis propios programas ante ese diseño. Ajá. Entonces, ahí lo que se va produciendo es, si asumo esto, se va a producir la desmantelación de mis programas y de la desmantelación de mis programas, la implicancia con el pago de un impuesto me va a permitir ver cuestiones que no podía ver. Porque el diseño tiene el cuadro a cuadro de gestiones que no tenemos los desdoblados. El ciudadano común no tiene el cuadro a cuadro que tiene el diseño. Entonces, una implicancia en invertir en el impuesto para recuperar mi cuadro a cuadro tiene una finalidad muy distinta. No es una finalidad ni de obligación, ni... depende todo de la finalidad. Exacto. Vos sabés que me recuerda mucho esto que yo lo viví en el año después del 2001, cuando fue la crisis de Argentina, en donde, bueno, el presidente se fue por la terraza de la Casa de Gobierno, de la Rúa, sí. Fue muy interesante porque lo que sucedió ahí estuvo buenísimo, porque lo que a mí me hizo fue querer ir a gestionar mis propios potenciales. Y bueno, y me fui a Tierra del Fuego, ¿sí? Es como decir Tierra del Propósito, porque era 2901 la característica. Circuitos del propósito en el plano 1, que era lo que yo realmente tenía que hacer, era bajarme un 0 para ese plano 1 y darle un propósito, ¿no? Porque
Era como todo muy sin sentido, realmente sin sentido hasta ese momento en mi vida. Y fue muy interesante porque, bueno, nos pusimos con unos amigos empezamos a hacer unos negocios, ¿no? Entonces en un momento teníamos 3 kioscos, drugstores, que se le dice, ¿no? Bueno, tiendas así de chucherías y de cosas, y un pub. Y simultáneamente yo trabajaba para una empresa. Y bueno, y todo eso lo hacía en las 24 horas, porque de noche era el pub, de día eran los negocios, y a su vez tenía que cumplir a la empresa. Bueno, estaba todo el día, obviamente estaba haciendo una sustitución de faltantes, esa cuestión laboral ahí en mi vida, pero me vino muy bien porque yo empecé a llevarle los papeles, o sea, yo llevaba las cosas adelante, pero a nombre de otro socio. Y este socio no tenía ni idea, ni solamente yo le decía, bueno, tenés que firmar acá, tenés que firmar acá, tenés que firmar acá. Pero a él no le interesaba. La que estaba haciendo los circuitos de estar con lo que ustedes le dicen Hacienda, con el fisco, era con rentas, era yo. Y era maravilloso, porque esa fue para mí una oportunidad de despersonificar la cosa, ¿sí? Como yo se lo llevaba para otro, no era para mí, me sentía como con una libertad y aparte de aprender. Entonces, digo, quizás eso sea algo que yo hice inconscientemente, sea lo que hoy en día tenemos que hacer cuando vamos a por nuestros papeles, ¿no? En Hacienda, ¿no? Salirnos de nuestra identidad, decir, bueno, no soy yo la que está haciendo esto, y empezar a mover. Y yo ya en esa época, en el año 2003-2004, tenía esa conciencia de que yo estaba haciendo un aporte a esa gran totalidad fiscal que es el aporte de cada uno, porque aparte se llama así, aporte. El aporte tuyo, el aporte del otro, más el aporte del otro. Todo era como un juego, pero hoy en día lo veo como un gran combustible para que a la hora de ponernos a hacer un emprendimiento, algo que genere inversión de potencial, uno pueda salirse de esa identidad que no es más que ese diseño 34, que es la percepción que le hemos dado al diseño, porque como decís vos, el diseño es neutro. ¿Sí? Sí, buenísimo. Buenísimo. El tema impersonal además te permite ver lo particular en forma neutra. Exacto. O sea, lo particular es el combustible de lo impersonal. Entonces, de alguna forma están implicados los dos aspectos en el pago, pero si no salgo a lo impersonal, voy a estar implicado desde lo particular en el pago solamente. No tiene el oxígeno. Ahora, poderlo ver desde lo impersonal, pero ver lo particular que se mueve en uno, le da el combustible. Uh-huh. O sea, sería como tener el condimento contenido de tu propio negocio. Sí, es la glucosa, lo que es la glucosa para el cuerpo. O sea, es lo que te hace mover inclusive para desarrollar tu bajada. A mí me parece buenísimo por ahí. Y eso sí te va dando esa madurez fiscal que bueno, que tanto nos falta. Pero, a ver, a mí también me recuerda a otras épocas en donde yo he tenido varios negocios y en donde he tenido que aportar, inclusive para los empleados y todo. Y yo me acuerdo que yo me iba a un café y me sentaba en el café a idear cómo hacerle una propuesta al fisco para que yo no lo engañe tanto. Entonces yo decía, ay, ¿cómo hago para hacerle una propuesta que le sirva a ellos, que me sirva a mí, que yo no tenga que andar escondiendo a mis empleados? Blanqueando. Claro, quería blanquear, pero no me cerraba por ningún lado. O sea, blanquear era cerrar el negocio, que fue lo que terminé haciendo, ¿sí? O sea, a mí el negocio me funcionaba con la gente a media jornada, que se le llama, que vos lo blanqueás media jornada, como que trabaja media jornada. Pero eso
para mí era realmente un riesgo muy grande porque, de hecho, tuve varias cartas documento por eso. Era un riesgo muy grande porque yo tenía un negocio en el centro, allá en Tierra del Fuego, justamente porque Tierra del Propósito hay mucho control sobre eso, no es como en otros lugares de Argentina, en donde, o sea, vos pones un negocio, abriste la cortina y a los 10 minutos o a los 15 minutos ya tenés un inspector. O sea, no se puede hacerlo de otra manera. O sea, realmente si vos querés poner un negocio, hacelo, y hacelo bien, te dice la provincia de Tierra del Fuego, y si no, no lo hagas. Entonces, por eso me parece muy importante este proyecto o este aporte tuyo de que la persona pueda tomarse ese crédito espacio-temporal para ver realmente lo que se quiere implicar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa también? Nosotros abrimos el tiempo en proyectos que son con una pregunta muy corta, ¿no? Entonces, obviamente que cuando llega el momento de blanquear a tus empleados ya te aburriste de eso. Claro. Y no puedes llegar nunca a la madurez. Entre que los negocios les opera muchas veces a la persona que hace el negocio una alta velocidad que no le permite procesar justamente el proceso. Entonces, es como un apremio muy grande del empresario que sostiene una empresa desde ese mando de control por un resultado. Entonces, desde esta perspectiva, poder abrirse a que justamente todos los inconvenientes que saltan en la empresa lo que están haciendo es parar a la alta velocidad para que se empiece a fijar en un detalle que no se fijaba y que empiece a incluir una realidad que no incluía. Porque la diferencia básicamente entre la economía lineal que conocemos y esta otra economía que empezamos a atisbar, que estamos empezando a descubrir, es que en la economía lineal hay un control de mandos que trata de poner en la realidad lo que él cree que tiene que ser. Entonces, con la alta velocidad voy a tener un objetivo y si soy muy habilidoso y muy veloz me va a ir bien, y si no soy muy habilidoso y muy veloz no me va a ir bien. Entonces, ¿te acuerdas que en Ecuador, cuando habló la ministra, dijo que las empresas de Ecuador, había un 75% de empresas que no duraban 2 años? Claro, si opera solo la alta velocidad por el resultado, hay todo un proceso que queda totalmente excluido. Lo que pasa es que para que una alta velocidad se interese por el proceso, tiene que ser con una finalidad que lo trascienda a los puros marcadores de supervivencia. Exacto. Entonces, esa finalidad es a la que estamos dando paso. Exacto. O sea, y bueno, fíjate, América, que tiene el RI, tiene todos los códigos 5, entonces claro. Sí o sí tiene que enfocarse sí o sí en el propósito. Claro, para que tenga una finalidad que le lleve a interesarse en el proceso. Entonces, eso neutraliza mucho el ansia por resultado, que al final el ansia por resultado es lo que está como desvirtuando muchas veces el negocio. Exacto. Entonces, va a haber un proceso en el que va a haber un montón de instancias en las que el control de mando se va a sentir súper incómodo. Exacto. Pero gracias a esa incomodidad está abriendo otra perspectiva. O sea, en realidad es extraordinario porque es como que con cualquier negocio que hagas, con cualquier proyecto que hagas, estás abriendo conciencia interdimensional. Realmente es una pasada. Es una pasada, es maravilloso. Y les pongo como ejemplo la serie, no sé si la vieron, La Casa de Papel. Sí. Que bueno, que ellos, yo todavía no la terminé de ver, porque yo siempre vengo lenta. O sea, cuando todos vieron algo, yo en ese momento no lo hago, porque digo, no. No voy con el grupo, siempre voy como atrás. Y recién ahora la estoy enganchando y la estoy disfrutando. Y todavía no la terminé. Pero me parece muy interesante porque justamente cuando los integrantes de la banda, ¿no? Sienten que les viene la finalidad, ahí la terminan arruinando.
sea... La cagan estrepitosamente. La cagan, o sea, pero, y es ahí, o sea, enfócate en el proceso, que es en realidad lo que el profesor les dice, les dijo, ¿no? Van a tener esta instancia, pero ¿a quién se lo dice? Al plano 3, al plano mental, porque es él el que se cree que es el diseño, así como 4 cree que es 7, muchas veces, 3 cree que es 4. Y ahí es donde se genera esa gran presión en el diseño, porque el diseño tiene que ser neutro, tiene que estar disponible a, en cada momento, adquirir la forma como del agua, ¿no? Como decir, bueno, en un momento el agua es un vaso, en un momento el agua es una botella, en otro momento el agua es, ¿no? Así tendría que ser el diseño, pero bueno, cuando se mete el plano 3 es en donde... me parece muy interesante esas cuestiones grupales, así de, no sé, como un equipo de fútbol, como una banda que va a robar un banco, como no sé, un grupo en un taller también, cómo se dan todas esas características de la totalidad desdobladas. Y cada uno puede tener una forma o sea, es un fractal, digamos, de la totalidad. Claro, me parece está buenísimo. Buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? A ver, quedó por acá. El tema del empleo me interesa mucho y del trabajo, porque acá en Argentina pasa que la gente está muy apegada al trabajo, ¿no? A buscar trabajo, como, no solamente en Argentina, en Uruguay también, en países latinoamericanos que tienen mucho esta dependencia de buscar un trabajo, ¿no? De llenar un currículum, de tener una hoja de vida interesante. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Laura, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo se viene esto ahora a partir del 2020 o, bueno, el 2018 en adelante? Bueno, para mí serían como distintas instancias que tiene el ecosistema Tierra para generar una cierta estabilidad y crecimiento del propio proceso. O sea, va a haber personas que tengan una tendencia a trabajar dependiendo de un empresario y va a haber personas que sientan un apremio por generar algo nuevo. Uh-huh. Igual, por ejemplo, en España, que hay una situación de desempleo alto, o en muchos sitios que hay mucho desempleo, yo creo que de todo ese desempleo van a ir surgiendo personas que hagan desarrollos nuevos y personas que trabajen empleadas en esos desarrollos nuevos. Ajá. Esos son roles que para mí son parte del ecosistema Tierra, naturales. Otra cosa es que una persona que sea empleada se tome su propio trabajo en forma de que sea su propia empresa. Uh-huh. Es decir, si yo trabajo, como me pasaba a mí, ¿no? Trabajaba para el banco. Tomo mi empleo como mi propia empresa, voy a tener una implicancia de mucho mayor calado que si simplemente estoy dependiendo de otra persona. Bien. Ahí creo que el tema de percepción jerárquica de roles lo vamos a ir de alguna forma trascendiendo. Entonces, algo que a mí se me abría estos días en Barcelona, ya se viene abriendo cada vez que voy a Barcelona, que es el principio fue como el 3 rotativo y luego acabamos diciendo que es el 3-4 rotativo. Ajá. Porque sería un 3 que le da la capacidad a 4 de que rote en su rol, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un encuentro. Estás en un encuentro y en un momento, bueno, tú estás exponiendo algo, pero a la vez, decía una persona, Ana, decía, claro, y si tú no te pones en el papel de escuchante, no podrías hacer después el otro aporte. O sea, la capacidad de soltar los roles. Exacto. En una empresa va a suceder algo parecido, ¿no? Si ese 4 está rotativo, está móvil, tiene una capacidad de asumir que va a tener distintos roles en distintas situaciones, va a haber también una comprensión de los roles que tienen otros, desde el empresario al empleado y desde el empleado al empresario. Entonces,
la capacidad de tener activa la conciencia espaciotemporal lo que hace es, me permite ver desde qué lugar está percibiendo el otro. Se produce una interconexión de los elementos que está más allá de las jerarquías. Entonces, todo eso que queda de percepción jerárquica, que está como desmantelándose poco a poco o muy rápidamente, ¿no? Creo que eso puede dar una capacidad de que el empleado se entienda como su propio empresario, vaya. Claro. Entonces, es necesario que haya empleados y es necesario que haya gente que... Exacto, pero que pueda mutar en ese rol desde el plano 3. Y es muy interesante porque lo mismo pasa cuando te enseñan a manejar, ¿no? En esos cursos que yo aprendí a manejar hace muchos años, pero ahora se me había vencido el carnet y me hicieron ir de nuevo a hacer el curso. Bueno, está bien, voy. Y bueno, en principio uno dice, no, pero yo ya lo sé a esto, ¿para qué voy a ir? Pero bueno, me vino bárbaro para escuchar cómo ellos, desde lo concreto que es manejar, te explican algo que en realidad nosotros también lo podemos aplicar en lo abstracto. Y una de esas cosas es que la persona es peatón y automovilista simultáneamente. Una cuestión de espacio-tiempo, en un momento sos una cosa y en otro momento sos la otra. Pero me parece esto es una genialidad, porque también pasa en esta cuestión jerárquica en un hogar, en esta cuestión jerárquica en la empresa, ¿no? En donde yo lo veo con mi pareja, por ejemplo, que digo, en un pasado tenía mucho esta cosa así de feminista, ¿no? De que el patriarcado. Y yo hoy en día los veo y veo al hombre tan sometido en la historia de la humanidad como la mujer, en otro rol, en otro momento, en otra circunstancia, en otro episodio, en otra película. Pero en realidad es algo humano la dialéctica amo-esclavo. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando no se mueve y no está rotativo, como decís vos, este 4, lo que pasa es que yo me quedo acá. No, yo, mujer sometida por toda la humanidad y por toda la eternidad. Exacto, exacto. No muta ese... Yo creo que es como una autonegación de ver esas partes más vulnerables dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, al haber esa autonegación, va a haber también la negación en el afuera. Claro. Es como desde qué lado se mira a esa parte vulnerable que se sostiene, ¿no? Todos tenemos una parte vulnerable y hay una parte que mira a esa parte vulnerable. Entonces, la capacidad de rotar para mí viene al poder ver a esa parte vulnerable, porque a veces, yo creo que la palabra izquierda herida por ahí a veces ya podríamos ir abandonándola, porque es una vulnerabilidad no vista. O sea, es un grito de algo que no es incluido incluso dentro del propio individuo. Exacto. Todos huimos de esa vulnerabilidad propia y huimos en el afuera, ¿no? Entonces, al incluir esa vulnerabilidad puedo ver cómo la estaba percibiendo, o sea, qué perspectiva estaba utilizando para ver la vulnerabilidad que habita en mí también. Entonces, es como si esas máscaras se fueran desintegrando y permite que haya una fluidez en el rol. Exacto. Ya no se mira la vulnerabilidad de semejante forma, es como que te permite un 4 más rotativo. Exacto, porque esa fortaleza, esa vulnerabilidad está agarrada a una fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando yo no me quiero mover y no quiero hacer rotar esa vulnerabilidad? La fortaleza está siendo negada y es ahí en donde la aprovecha una derecha en referencia externa, a esa fortaleza que yo tengo negada. A mí misma me la niego a esa fortaleza. Entonces, es ahí en donde también vemos como izquierda herida es izquierda no asumida. Izquierda no asumida es luego una derecha herida, ¿sí? Porque toda izquierda que no asume su herida se transforma en una derecha
que también va a tener una herida y no la va a haber visto. Tiene la herida de cuando fue izquierda. Entonces se desdobla esa información, se transforma en una derecha herida y es ahí en donde después es más difícil salir todavía. ¿Por qué? Porque ya la derecha no va a tener acceso a esa pregunta, porque como la está negando, se está perdiendo el potencial de mutar ahí también. Claro, son como las máscaras que dejan fijos aspectos que son completamente móviles. Exacto. Y que realmente, en esencia, no tienen nada que ver con las máscaras que hace el diseño, ¿no? De la derecha y de la izquierda. Exacto, y esas máscaras... La izquierda está apuntando a una pregunta que te da acceso a otra percepción y la derecha está apuntando a una conexión con una finalidad global. Exacto. Me interesa mucho que empecemos a despejar la X de esta mirada de izquierda y derecha como diseños políticos también, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos, o por lo menos mi parte, sale la palabra izquierda o la palabra derecha, no estoy hablando de partidos políticos. ¿Por qué? Porque partido político es el diseño que tomó una forma, ¿sí? El diseño que, como dijimos que era neutro, tomó esa forma. Pero en realidad, izquierda y derecha son dos principios que están hermanados en la existencia y que están jugando dentro del espacio-tiempo. Claro. No sé si podés hacer algún otro aporte respecto de eso. Sí, mira, justamente en este último taller en Barcelona fuimos con Paloma Sánchez y Pep, que habían editado un libro de una persona que habla es un poema de Bertolt Brecht, que habla de la brecha, justamente me decía Paloma, wow. Bertolt Brecht, la brecha, y habla de unos niños de Polonia que huyeron cuando Hitler invadió Polonia. Uh-huh. Entonces está ahí el tema de la herida, ¿no? Y cuando coincidió que cuando fuimos nosotros estaba la exposición de ella, de la persona que es dibujante del libro, que es el que han editado ellos, y había una pregunta que ponía ¿por qué? ¿No? Y el dibujo de los niños en la brecha y ¿por qué? Entonces, ahí estuvimos viendo, claro, es la gran pregunta de la izquierda que se abre en pregunta, abriendo un espacio-tiempo in eternum, se queda perdida preguntándose ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? Sí, entonces, no es el por qué, el para qué, es distinto preguntar. Claro, ¿por qué que para qué? Se siente totalmente perdida. Entonces fue genial porque los dibujos de esta mujer, sin buscar la pena, permitían ver, o sea, era un dibujo de un niño con una mirada que se pregunta por qué, que te permite ver dónde está el otro con total neutralidad, sin apremiarle para que salga de ahí, vaya. O sea, simplemente es una mirada neutra que percibe y encuentra dónde está el otro. Entonces, para mí, izquierda y derecha, como principios hasta donde yo voy viendo, la izquierda, lo que comúnmente decimos como izquierda herida, es esa pregunta que se pierde in eternum en abrir tiempo. Está perdida, está desconectada de la respuesta. La derecha sería la respuesta. Entonces, exacto, esa desconexión genera una brecha. Hay una desconexión. Sí. Bueno, me siento parte. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando sos chico y te pasan un montón de cosas, ¿no? Estás como más hacia la izquierda y sos niño. Y después, en un momento te dicen, bueno, cuando seas grande vas a entender. O cuando seas papá vas a entender, ¿no? Porque te están diciendo te vas a poner a la derecha. Sí, ¿no? Pero es esto, pero de nuevo es, o estamos siempre a la derecha o estamos siempre a la izquierda, pero poder vincular estos aspectos es lo claro, que da la están todo el tiempo. Yo estos días me venía justamente como esa parte interna que se percibe de preguntas perdidas, ¿no? Que todos tenemos una parte de preguntas perdidas que pertenecen al inconsciente global.
está la capacidad de vincularlas a la mejor de las respuestas de la Tierra. Es ese vínculo perdido, ¿no? Sí. Entonces, esa sincronización, que uno se hace una pregunta y deja el espacio suficiente para que la mejor de las respuestas de la Tierra, para el futuro de la Tierra, desde Sol negativo sería, entre a tomar ahí partido, ¿no? Y lo que empezó a pasar es, claro, esa derecha del legítimo Sol te permite ver la interferencia desde otro lugar, ¿no? Sí. Como que te aparece la interferencia con mucha más facilidad, porque también hay una disponibilidad a mostrarla, que no está desde la pregunta herida, ¿no? Como que desde la pregunta herida se me ha enseñado que tengo que hacer lo correcto de alguna forma y estoy buscando desesperadamente cómo hacer lo correcto. Entonces, la interferencia viene a dar respuestas sobre eso correcto que tendría que hacer. Wow, es muy fuerte porque mientras que hablaba se me vino la imagen de las mujeres perdidas que hay y los niños perdidos que hay, ¿no? En la Tierra. Son esas secuelas de esas preguntas perdidas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque Tierra del Fuego era una provincia en donde se decía, en el 2000 más o menos, se decía que eran donde iban todas las mujeres perdidas. Por la trata de personas. Yo recuerdo estar yendo en el avión y yo estaba pensando, yo voy a investigar a ver si acá está tal persona que se perdió, que en esa época me acuerdo que era Marita Verón, una chica que se estaba buscando y la mamá le estaba siguiendo el rastro por los diferentes prostíbulos, porque como Tierra del Fuego era un lugar muy lejano, una de las primeras cosas que hubo fue prostíbulos. Entonces, toda la trata de mujeres iba para allá, son a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, era como un lugar lejos, inhóspito, bueno, y estaban ahí. De hecho, sí se descubrieron muchas y hoy en día están prohibidos los cabarets en Tierra del Fuego, bueno, en toda Argentina. Pero burdeles, que le llaman ustedes. Sí. Pero bueno, me vino eso, ¿no? De esas mujeres perdidas que son muestra de estas preguntas perdidas que tenemos todos. Claro, wow. Claro. Poder ver que realmente era, cuando hablabas de la herida esa de la derecha, a mí me venía justamente la herida de derecha del diseño, que es creer que tiene que hacer algo por la izquierda, ¿no? Wow. Que tendríamos que buscar a esas mujeres, hacerlas espabilar, ¿viste? Sí, el empoderamiento de la mujer, ¿te acuerdas? Sí. Como tengo que hacer algo para que espabile, ¿no? Cuando en realidad al mirar dentro dices, bueno, simplemente es una pregunta que está clamando por ser vista internamente. Exacto. Wow, qué interesante. Bueno, Lau, me encanta porque, bueno, para ir cerrando, me queda como esta idea de que, bueno, desde lo económico, lo financiero, de alguna manera uno se empieza a salir de la izquierda para empezar a ponerse hacia la derecha, pero ¿qué pasa? No olvidándose de esa izquierda y siempre en esta rotativa. Claro, es súper importante en el desarrollo de economía dinámica. Yo lo abro hablando de preguntas vitales dinámicas. O sea, que es izquierda. Exacto. Ahora, una pregunta vital dinámica es extraordinaria, porque cuando te planteas, por ejemplo, ¿cómo es que se conectan mis preguntas perdidas con la mejor de las respuestas del futuro de la Tierra? Esa pregunta es una bomba atómica expansiva de conciencia. Sí. Y la pregunta es izquierda. Wow. Exacto. Me dice por aquí José, y aparte estás permitiendo una derecha nueva. Exacto, wow. Es sincrónico, es en el mismo instante, se genera todo el tiempo, y cuando tú puedes estar disponible para algo en el concreto, para desarrollar un potencial en el concreto de esta forma, lo primero que se va es un ansia por generar de la identidad, porque la identidad se da cuenta de que ya no tiene que crear, no tiene que seguir creando.
pregunta in eternum, no tiene que generar desde ahí, sino que es un vehículo disponible para que a través de sí se produzca una manifestación. Exacto. Sí, bueno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando toda esta expansión del capitalismo y del liberalismo, que es tan defendido y tan odiado simultáneamente, porque es las dos cosas simultáneamente, el liberalismo. Y a mí me encanta, porque para mí en su raíz, en su esencia, es maravilloso. En su esencia, el capitalismo y el comunismo son maravillosos los dos sistemas, pero como no se trata de explorar lo maravilloso, se trata de explorar los errores que tienen esas ideas maravillosas, es que nos perdemos, ¿no?, en todo lo que nos perdemos en el medio. Pero bueno, este origen, cuando uno va a ver de dónde surge el liberalismo, me viene a mí esto que está buenísimo, porque es esa izquierda que en un momento tomó el poder, esta derecha, y dijo, bueno, no, yo voy a ver cómo me gestiono los recursos, porque veníamos de épocas en donde éramos o esclavos o estábamos dependiendo de un feudalismo, de una monarquía, o sea, la mayoría era todo hacia la izquierda. De alguna manera lo que nos fue llevando hacia la derecha fue poder gestionar los recursos de manera autónoma, ¿sí? Entonces eso se llamó, bueno, liberalismo. Pero bueno, me gusta mucho que tu desarrollo pueda hacer ver a la persona, ¿no?, de cómo pueda mutar estos dos principios dentro de sí misma. Así que bueno, y me encanta. Claro. Le va a hacer, o sea, es un cambio vital. Para quien resuene, es un cambio vital extraordinario. Y además eso que estás diciendo, el capitalismo, a mí me encantó Adam Smith, el ideólogo, filósofo del capitalismo, el libro La riqueza de las naciones, él habla del dejar hacer. O sea, lo llama la mano invisible. Se me pone la piel de gallina, y yo siempre fui de izquierda, chicos. Y ahora hablando de la mano invisible del capitalismo. Sí. Ahora podemos ver la mano invisible que había detrás del control del capitalismo. Sale a la luz. Exactamente. Genial. Exactamente. Bueno, es genial. Y bueno, me gustaría que me cuentes, como para cerrar, cómo vas a estructurar este semestre en la UNLI, en la Universidad Libre, ¿sí? Vale. Bueno, lo primero te quiero agradecer porque es que la idea me entusiasma. O sea, me entusiasma porque hay muchísimo por abrir y ha sido la primera vez que digo, bueno, para esto será un respeto a la realidad, que la realidad misma pone los tiempos y el potencial de cómo desarrollar esto que se está abriendo, ¿no? Entonces, la idea es, primer trimestre, empezar todo el tiempo, la primera idea que tenía era el primer trimestre hacer algo más teórico abstracto y el segundo trimestre hacerlo más concreto. Pero lo que se me está abriendo ahora es que van a ir a la vez ambas cosas. O sea, vamos a empezar más flojito, pero sobre todo con las personas que participen y que quieran hacer este desarrollo, que me vayan contando en qué lugar están, cuáles son sus inconvenientes, que tengan la disponibilidad de poder percibir que tienen la oportunidad de estar ante un desarrollo en el que se van a descascarillar, pero se van a encontrar con una belleza legítima que surge de sí mismos. O sea, que la universidad nos ha enseñado siempre a aprender linealmente, pero este aporte tuyo es otra cosa y es un conjunto de personas aprendiendo a desarticularnos y descubrir el conocimiento que sale de ahí. No es que yo les vaya a dar un conocimiento, exacto, sino que entre todos vamos a sacar el conocimiento que está ahí debajo. Entonces, bueno, encantadísima de la gente que quiera participar para poder ver entre todos esto.
Buenísimo, bueno. Bueno, de paso les cuento a la gente que, bueno, está resonando con Universidad Libre. La idea es que podamos resignificar lo que es la educación desde lo libre, ¿no? Desde lo libre, ¿en qué sentido libre? Porque libre es muy abstracto, pero bueno, justamente si libre es 4-7, son dos aspectos muy abstractos. Pero como dice Laura, si el 4 es neutro, y si ese 7 de izquierda puede reconfigurarse de acuerdo a ese nuevo 4 que vamos a hacer, bueno, es para mí un desafío muy interesante. Y sobre todo ver todos los condicionamientos que nosotros tenemos. A mí me pasaba el año pasado que llegaba fin de año y las personas querían que yo les dé un examen, les tome un examen. Y me lo pedían de alguna manera. Y yo digo, pero a ver, se pone muy interesante salir de todos esos diseños de lo que es la educación, porque la educación es maravillosa, pero es maravillosa en tanto y en cuanto sea comunicación. Para mí educación es comunicación. Entonces yo me comunico con la persona que está ahí receptiva y a su vez se comunica conmigo y cambiamos los roles. Entonces, bueno, todo esto en principio es visualizo el potencial que tiene, pero la bajada la tenemos que hacer juntos, ¿sí? Y bueno, Claro. juntos entre todos, entre los que van a estar dando los talleres o las carreras, los que van a asistir, los que están de afuera que no se ven tan bien, que son muchos, por ejemplo, las personas que hizo la página, me encantó porque él es de Barcelona, ¿sí? Entonces dije, bueno, lo contraté especialmente por eso, ni lo conocía, le deposité el dinero sin saber nada, si realmente me iba a cumplir o no me iba a cumplir, pero para mí ese 9-3 de Barcelona me dio esa seguridad de que tenía que ir por ahí, tenía que hacerlo con él. Entonces, bueno, él está permanentemente viendo también qué le hace falta, qué no le hace falta. Entonces, bueno, entre todos vamos a ir haciendo lo que es la Universidad Libre y bueno, y dándole entidad y valor a a ese título o a ese papel o a lo que sea que uno le quiera llamar, ¿no? Eh, que en realidad, bueno, el enfoque es para que tengan una salida laboral, ¿sí? Que puedan armar su propio emprendimiento o su propio desarrollo, o bueno, por lo menos esta es mi idea, Lau, no sé vos. Sí, sí, ¿Cómo lo y ves? a ver, para la gente que hace su propio negocio con terapeutas que esté indicada a la universidad, me entusiasmaría trabajar con ellos porque hay un camino de confusión enorme cuando una persona se va a poner en un negocio o hacer un desarrollo terapéutico, ver todos los programas que están ahí interfiriendo. O sea, es una capacidad, es un desarrollo aplicable. Exacto. Totalmente aplicable. Y, por supuesto, a mí algo que siempre me ha chirriado de la universidad, cuando amigos que no fueron a la universidad y veían como, uy, ir a la universidad, yo decía, ir a la universidad no es nada extraordinario. No. Debería ser extraordinario, pero tal y como está, no lo está. Entonces, todas las personas que no hayan tenido la oportunidad de ir a una universidad sistémica, no sé cómo llamarlo, tienen la oportunidad de tener un compromiso en una universidad que es del autoconocimiento y que sea libre. Exactamente. Por eso me encontré allá en Ecuador con una persona a la que le contaba y no entendía, o sea, no entendía, una universidad libre, no, pero me decía, pero la gente necesita el título y necesita ir a conseguir un empleo y necesita un trabajo y necesita... Sí, hay una gente que necesita eso y esa es la que está en la universidad y va a ir a la universidad tradicional, pero hay mucha otra gente que lo que quiere es comprometerse con algo, con un desarrollo, con un proceso, Y bueno, y la universidad hoy fue en su momento... pero bueno, hoy en día también cada uno asume el compromiso que quiere, pero bueno, hay mucha gente por fuera de las universidades tradicionales que también quieren
estudiar y también quieren hacer este proceso y bueno, y si vamos por la educación es un derecho. No, está genial. Viene de la derecha. Para mí lo que se viene es las capacidades reales que tenga la persona en la realidad. O sea, se nos viene un baño de realidad extraordinario. Entonces, aquí ya te conté que lo que había pasado con la política, están los títulos de máster en entredicho, sí, porque vendían así como así. Y claro, lo que ha hecho salir es, lo que va a empezar a primar es la capacidad real. De hecho, en un montón de empresas en Silicon Valley se están olvidando del título para pedir la capacidad real. Exacto. Bueno, hay una serie que se llama Suits, se las recomiendo, no sé si la vieron. No. La traducción en español es La ley de los audaces, se llama. Ajá. Y es muy interesante porque él es un chico que no fue a la universidad y lo contratan de repente en un lugar, en un bufete de abogados de Estados Unidos, en donde lo único que tomaban eran chicos de Harvard. Lo único que tomaban, no tomaban de ninguna otra universidad. Y en esas, creo que son 7 temporadas, van mostrando cómo se le van cayendo todo a pedazos, todos esos diseños, y este chico ingresa por su propia capacidad innata en la abogacía, y bueno, no, les rompe el esquema a todos. Véanla porque está muy buena. Para mí es eso lo que se viene, y ya esta serie encima es antigua, porque la veo están con los BlackBerry, al principio en las primeras temporadas están con los BlackBerry, así que digo, bueno, esto nosotros lo vemos como nuevo, pero en realidad ya está en Netflix. Está en Netflix, sí. Sí. Buenísimo. Habrá que así verlo. que bueno, Lau, ¿qué día empezás? El fin de semana 5-6 de mayo. Bien, 5-6 de mayo. El 5 o el 6, o sea, el próximo fin de semana. ¿En qué horario? El domingo, ¿en qué horario? Buena pregunta. De 5, a ver, aquí está. El 6 de mayo, desde las 5, 3 horas, hasta las 8. ¿5 de la tarde? Sí. Ajá, 5, 6, 7, 8, 9. Es tarde para nosotros. Ahí tenemos que revisar. El horario español. O sea, vosotros son 5 horas menos. 5 horas menos, tenés razón. Bueno. Bien, entonces serían a las 3. Las mías son las 12 vuestras. Las 12 nuestras. Bueno, el domingo. Buenísimo. Bueno, entonces, les mando un beso grande a todos ahí, a José, a ti, y seguimos compartiendo. Chao, José. Gracias por compartir, Lau. Gracias a ti, Ro, un gusto. Chao. Chao.